Yo tuve la suerte de que siendo joven sí pude hacer e hice muchas cosas, porque yo tuve la suerte o la desgracia, yo creo que ahora me alegro mucho, de que yo desde muy pequeño pues terminé en el seminario. Allí yo vivía muy cerca del cura, tenía 9 años, vivía muy cerca del cura, que llega un cura nuevo y que no voy a decir el nombre. Y resulta que al año siguiente me dice: Fernando, ¿tú quieres ser cura? Y claro, pues en principio sí. Además, y me dijo él mismo, además, he hablado ya con tu madre. Y además tiene la ventaja, después, si no te gusta, pues te sale. Pero tiene la ventaja de que es la forma de estudiar, porque estudiar tienes que irte, cuesta dinero y no tenemos dinero para esas cosas. Total, y digo, vale, si he hablado con mi madre, ha dicho que sí, y me voy al seminario. En el seminario, pues, estuve normal, estudiando, y me tocó, ya estando estudiando filosofía, que es el segundo ciclo del seminario, ya con, con 18, 19 años, pues en la iglesia nace, sobre todo en la iglesia de la Cuenca Minera, nace un movimiento, eh, porque es la época del Concilio Vaticano, que ya empieza la Iglesia por una parte, aunque seguía habiendo muchos fascistas dentro y muchos jefes dentro, pero incluso había ya en toda España, incluso hasta cardenales y obispos que eran cristianos, pero cristianos de verdad, es decir, cristianos que creían en la igualdad, que creían en las ideas desde el punto de vista cristiano, sin perder la fe y tal, pero la idea de que todos somos iguales y que tenemos que luchar porque todos seamos iguales, y que eso es ni más ni menos el socialismo. Entonces en el seminario, pues no solamente en el de Huelva, estábamos conectados también con Sevilla, pues teníamos un grupo, igual que había grupos de curas obreros, en muchas de las zonas sobre todo en la Cuenca Minera, que es donde yo estaba. Y lo mismo en los seminarios, pues se crearon grupos que se llamaban en Huelva el grupo de obreros. Y yo pertenecía a uno de ellos, y cuando estábamos terminando filosofía y había que entrar en teología, pues pensamos, oye, lo de estudiar teología es para ser cura o para no serlo. Y para ser cura hay que estar convencido y tal y cual. Y creamos un movimiento y organizamos irnos voluntariamente y juntarnos con los curas que están trabajando unidos como curas obreros en la comarca, y tal y cual. Lo cierto es que decidimos no entrar en teología, sino irnos un año a trabajar y ese año pensar si volvemos o no al siguiente. Eso se estropeó y se estropeó y se anuló porque entró en el seminario de Huelva, que es el que yo estaba, cambió de rector y el rector que entró era contrario a todo esto que estoy diciendo, venía del norte y era un fascista, entre comillas, está claro, y se enteró que yo era un poco el cabecilla de lo que estoy diciendo y me llamó por teléfono al final del verano y me dijo que quería hablar conmigo. Fui y me dijo que se había suspendido lo que íbamos a montar de ese año sabático y tal que cual. Y yo le dije que si yo podía hacerlo y lo hice por mi cuenta. Bueno, pues tuve la suerte de llegar, me fui a trabajar a Barcelona y en Gerona, en Igualada, conocí a un cura que había estado en Huelva y nos encontramos, no sé si en la Providencia nos encontramos los dos, y allí me dediqué a hacer lo que queríamos hacer en la Cuenca Minera y así estuve un año trabajando. Pero al año siguiente nosotros no nos acordábamos de la mili porque no hacíamos la mili, me, me callaron y entonces tenía que dejar de trabajar, tenía que dejar.
y me tuve que ir y volví a mi pueblo. Y una vez que volví a mi pueblo, pues ya no me quedaba nada más que estudiar magisterio. Y empecé a estudiar magisterio, había cambiado. Tuve la suerte o la desgracia también que había cambiado la carrera de magisterio. Era el plan nuevo, como decía, había que hacer 2 cursos y después práctica. Pues además yo no había podido pedir prórroga porque no sabía nada de la mili ni me había preocupado. Entonces tuve que hacer primero de magisterio. Después de hacer primero magisterio me tuve que ir a la mili y no hice segundo porque no se podía estar en la mili haciendo segundo. Porque si conseguía buenas notas no tenía que hacer oposiciones. Yo conseguí buenas notas en primer curso, digo, pues yo me voy a la mili y hago el segundo curso con otra mili en la mili para no estropear las notas. Me fui a la mili y bueno, y estando en la mili me di cuenta que yo había sido investigado sin saberlo yo y además me lo contaron, me lo conocí por mi familia, por mi madre, que dice, Fernando, ¿tú qué has hecho en Igualada? Porque es que mi hermana que vivía allí me ha llamado, que cuando yo me vine de allí, fueron a su casa, que es donde tú vivías, a preguntar por quién eras tú, qué hacías tú, etcétera, etcétera. Y digo, para mí no me han dicho nada. Dice, pero es que también me han dicho que mi otra hermana que vive, es decir, durante ese tiempo que te estoy diciendo, a mí me estaban persiguiendo, Bueno, a ver si era antifranquista o no. Pues, cuando terminé la mili, que además, estando en la mili, me pasó también otro caso, que es cuando yo comprendí todo lo que estaba pasando. Yo en la mili, a pesar de todo, de esa persecución, me nombraron maestro de adultos de los que estaban haciendo la mili. Estuve, todos los días no hacía ni instrucción, yo todos los días estaba dando clases a los soldados. Y llegó un capitán nuevo, recuerdo que el capitán se llamaba el capitán Carranza, y al final, cuando estaba ya terminando la mili, me dice, Fernando, me llama allí a su despacho, Fernando, quiero hablar contigo. Y me pongo a hablar con él. Y cuando entro en su despacho, pues tenía abierto unas notas. Y dice, Fernando, ¿tú qué has hecho? Porque tú tienes aquí un montón. Pero te llamo y me he enterado ahora, era joven. Me he enterado ahora, pero yo lo que sí sé, y por eso te he llamado, y me lo han dicho, es que tú has estado en el seminario, por lo tanto sabes latín. Y me interesa porque estoy casado con una mujer que, ¿sabéis quién es la mujer? Es curioso, una hermana de Pirri, el jugador del Real Madrid, era. Y entonces estuve dándole clase de latín. Esas cosas me salvaron un poco. Por una parte me odiaban, pero por otra me querían. Entonces, terminé la mili, hice el segundo de magisterio, no, a pesar de todo no tuve notas suficientes, tuve que hacer las oposiciones y fui maestro. Pero empecé de maestro y empecé a dar clases. Me dieron la primera plaza que me dieron, fue en el Castillo de los Guardas, y yo en la clase, y por eso cuento esto, porque yo creo que en la causa de lo que está pasando ahora y de que lo hemos hecho muy mal, hoy nosotros estamos en los 50 aniversarios, celebrando los 50 aniversarios de la democracia. Pero estos 50 aniversarios, años de la democracia, deberían ser para analizar estos 50 años, cómo los hemos hecho los que luchábamos por la democracia, y reconocer la cantidad de errores que hemos cometido por miedo y otras cosas. Y por eso están ahora surgiendo de nuevo aquel espíritu. ¿Por qué? Porque la escuela, y yo como maestro, ahí voy, en la escuela, no sé si por miedo, no sé si por comodidad, y yo lo entiendo, pero abandonamos que en la escuela, desde la escuela, salieran los niños conociendo la historia de qué fue el franquismo y por qué se hizo
se intentó hacer después una constitución nueva y se acercó a la democracia, y a pesar de que gobernó la izquierda durante muchos años, la izquierda tampoco, Felipe González no se preocupó, y yo que estaba en ese partido, chinchaba, y yo y mucha gente, siempre que teníamos que aprovechar la educación para enseñar la historia desde las escuelas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurría? Pues mira, lo único que me ocurrió a mí, que a mí, por ejemplo, en el Castillo de la Guarda, me llamó la Guardia Civil, me tuve que ir porque se habían quedado madres de las niñas, yo tenía allí estuve nada más que un curso, y yo le hablaba de esas cosas. Y había dos mujeres que habían ido primero al cura y después al cuartel de la Guardia Civil de Castillo, que yo estaba explicando cosas que no debía. Y fue el cura, fue el que me lo contó y fue a hablar conmigo, porque el cura es el que me salvó, porque se enteró que yo no la conocía, se enteró que yo había estado en el seminario y era seminarista, me salvó. Pero es que eso me ocurrió muchas veces. Y yo pienso, pero yo seguí siempre, desde que todo el tiempo estuve de maestro, esto yo lo hacía y lo contaba y lo explicaba a todos mis alumnos. Yo creo que eso no, por lo que tengo conocimiento, se hizo muy poco, y además hubo un tiempo en que ya ni se hizo ni nada de nada. Yo creo y reivindico que para que esto, la situación actual, no solamente en España, la situación actual del florecimiento del fascismo y del nazismo y de esos sentimientos que se ven de jóvenes, que es simplemente porque no han sido educados e informados de lo que era aquello. Y lo están utilizando ahora por falta de esa información. Y entonces yo reivindico que lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los gobiernos, sobre todo si son gobiernos democráticos, es que es fundamental, debería ser obligatorio, que la historia de la memoria histórica y democrática que le llamamos, tiene que enseñarse en la escuela, contando las cosas que ocurrían. Antes era más difícil, porque teníamos que, si yo cuento lo que pasaba en el Campillo, pues seguramente me meten en la cárcel sobre la marcha, porque en Campillo lo que pasaba, que incluso en Campillo, por ejemplo, yo creo que eso pasa en todos los pueblos, hay familias rotas entre sí, familias, hermanos y descendientes de uno hermano de otro, no se hablan desde que mataron a uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando matan a uno de ellos, el otro tiene que hacerse para no morir, convertirse en lo que había que convertirse y además mostrarlo. Entonces, yo puedo decir que se hicieron falangistas, pues no solamente en mi pueblo, en muchos pueblos, hermanos de gente que habían fusilado. ¿Para qué? Para que a ellos no los fusilaran y además pudieran dar de comer a la familia que habían dejado sin poder comer. ¿eh? Y eso es lo que yo, aprovechando los 50 aniversarios, que es una alegría que tengamos 50 aniversarios de democracia, pero estamos en una democracia muy en peligro por culpa de esa falta de formación. Y creo que hay que tener valor, restaurar y decir, este es los planes de educación de la escuela y de los institutos. Claro, evidentemente, mira, yo, la experiencia de mi infancia, tengo, por ejemplo, de nuevas necesidades. Yo me fui al seminario porque es la única manera de estudiar. Si yo no voy al seminario, yo a los 15 años voy a la mina y se acabó, es lo que había, porque mi familia, como la mayoría, eran familias pobres y tal. Eso por una parte. Pero además, yo, hablando con los niños, me fui enterando de muchas cosas, porque a mí no me contaban nada, ¿eh? Pero a lo mejor a otros sí le contaban. Y yo puedo decir, por ejemplo, que a un niño, además de mi edad, y me lo cuenta ya cuando teníamos 15 años, a ese niño no tenía padre, se crió sin padre, y me contó que cuando estaba en la escuela, pues una pelea en el patio con otro niño, una disputa, cuando llegó a su casa, eh, le dijo a la madre, ¿qué te ha pasado? Y yo, es que ha venido aquí una madre de otro niño llorando porque dice, se habéis peleado.
y tú le has dicho que su padre mató al tuyo. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con eso? Que a la semana de esa conversación, y eso me lo cuenta el mismo niño, van a su casa unos guardias civiles y se llevan a su madre y lo dejan solo en casa y la fusilan. Cuando te cuentan estas cosas y tú sabes otras, o yo me entero, por ejemplo, más adelante, cuando estoy investigando ya más adelante, a otro ya mayor que yo, mucho mayor que yo, claro, a mí, digo, oye, si a ti te mataron a dos hermanos, ¿cómo tú fuiste a la División Azul? Dice, porque yo fui, pero no voluntariamente. Vinieron y me dijeron que me apuntaba, porque y yo sabía que si no me apuntaba voluntario, me fusilaban también porque lo habían hecho con otro. Entonces, esas cosas las contaba yo después en la escuela. ¿Eh? Y eso es lo que creo que no se ha hecho con el valor suficiente para dar a conocer cómo eran los fascistas, cómo eran de verdad. Y los que y todos estos chavales ahora, a mí me da mucha pena, todos estos chavales ahora que aparecen con las banderas y con los gritos, no saben nada de esto. Si supiera, no estaba en eso. Yo sí estaba bien en mi época, porque yo además tuve la suerte, pero para que vean lo del tema de la pobreza y tal, eso otro, estando yo en el seminario en quinto de humanidades que se llamaba, me llama el cura que llevaba las cuentas, para que tenga una idea, que me llama el cura a su despacho, me dice, Fernando, mira, que lleva casi un año sin pagar. A mí nadie me había hablado de pagar lo que cuesta estudiar en el seminario, porque también costaría, yo ni lo sabía que costaba. Y digo, no sé de qué me está hablando. Entonces se sonrió y dice, vete, Fernando, no te preocupes, vete, no te preocupes. Me acuerdo que se llamaba Don Polo. Y cuando voy a mi casa, pues se lo cuenta a mi madre y mi madre se lo cuenta al cura, que es otro, que estaba recién llegado. Y resulta que es que a mí, como a casi todo en aquella época, me fui al seminario porque el cura que me llevó y me dijo que si quería ir, no solamente hizo eso, sino que tenía mucho poder por el hecho de ser cura. Y ahora te cuento quién era el cura, porque coincidió con él. Pues reunió a todos la gente de dinero del pueblo, los que tenían comercio, los que tenían... Y a mí, ¿eh? Yo tenía una paga, porque ese dinero lo dejaban en la parroquia cada trimestre o cada tanto sea, y el cura es el que pagaba. El cura lo cambiaron y el cura ya no me pagaron por mí durante un año y me llamaron la atención. La suerte yo tuve que cuando, claro, ya era otra época, ya eso no ocurría, eso fue a los primeros que entrábamos, y entonces tuve la suerte, se lo cuento a mi padre se lo cuenta a su cuñado, que era en ese momento el conductor del jefe, del director de la mina, que todavía estaban los ingleses, el director de la mina, bueno, ya no estaban los ingleses, ya eran españoles, y el director le dice, dile a tu cuñado que no se preocupe, que desde mañana la empresa, Fernando, sigue el seminario con una beca que le va a aprobar la empresa. Y terminé con una beca pagada por la empresa. Te cuento, el que a mí me llevó al seminario, no voy a decir el nombre, porque si aparece el nombre, al cabo del tiempo, ya yo fuera del seminario y estando en la UGT, en los jubilados de la UGT, en la junta directiva, en la ejecutiva de la UJP que se llama, pues empieza a contar, sale este tema y empieza a contar que fulano me llevó a mí al seminario. Y uno que estaba allí me dice, ¿tú? ¿Quién has dicho tú? Fulano de tal y tal. No digo el nombre. Digo, sí, yo lo que sé, lo que me he enterado porque he investigado, es que estudió bachillerato, estaba estudiando bachillerato porque también era pobre, era de Huelva, vivía su familia en el barrio obrero y estaba estudiando bachillerato porque
trabajaba, lo fichó el famoso diputado que, que montó la columna minera, era del Partido Federal de Huelva, muy famoso, y era, además de diputado por el Partido Federal de la República, era uno de los que montaron por orden del gobierno en la cuenca minera el movimiento de la columna minera, con los milicianos que fueron a Sevilla, etcétera, etcétera. Total. Y esa familia tenía una farmacia en Huelva. Pues el cura me llevó a mi seminario, estaba estudiando bachillerato, porque le pagaba ese diputado por ser el escribiente de su oficina y además por la tarde por ser el mantebo que ayudaba a vender las medicinas. Y cuando yo cuento eso, me escuchan el nombre del cura, me dice uno, dice, ¿de quién dices tú? Tú sabes que ese, me cuenta eso mismo, que yo acabo de contar, digo, sí, eso es lo que sé, porque ese era el novio de mi tía. Y estaban ya casi a punto de casarse. Y cuando se enteró lo que pasó con la columna minera, y rápidamente buscaron, como era lógico, ¿cómo era? Al diputado, a los dos diputados que organizaron en la cuenca minera esa columna minera para ir a Sevilla contra el franquismo, pues lo estaban buscando y consiguió huir a México y se salvó. ¿Qué hizo el cura? Por reunirse con su novia y decir, vamos a dejarlo, porque si están buscando a ese, me buscan a mí. ¿Y qué hizo? Pues para que no lo buscaran a él, se fue al seminario, que entonces no había en Huelva, sino en Sevilla, y se hizo cura. Y se murió a los 100 años siendo cura. Se siguieron hablando como amigos en la pareja que estuvieron a punto ya de casarse, pero se salvaron de ser fusilados. Es decir, hubo que utilizar la falsedad, la mentira y el sufrimiento para seguir para adelante. Algunos lo consiguieron comer, pero otros desde luego ya rápidamente caían. Desde entonces estoy investigando, no conozco, sé más algunas veces, y además, como me da mucha pena, yo por ejemplo en mi pueblo sé por qué, y ellos no lo saben, por qué familias tan rotas, pero tan rotas desde aquella fecha, y vamos ya por los bisnietos y no saben por qué están rotas, no saben por qué se han enterado que aquella era hermana de su abuela y no se habla con su, o sea que la madre era hermana de su abuela y no se habla no se hablan entre ellos. Y es por todas esas cosas, claro, porque cada uno iba buscando evitar la suma de asesinatos, y entonces cuando mataba a uno se ponía al otro al lado contrario. Pues la mujer, el papel que tenía es el silencio, y además la convertían en la manera de hacer que los que huían y estaban en el campo huyendo y por lo tanto formando pudieran volver, porque se enteraban que yo en Campillo te puedo contar, por ejemplo, por ejemplo, que una mujer, no voy a decir el nombre, pero además está publicado en el libro que yo escribí, una mujer estuvieron durante 15 días en un pozo público, en un pozo donde en aquella época se sacaba el agua para beber, en una calle, en una plaza, había un pozo, y todos los días, durante 15 días, la ponían boca abajo, la amarraban a la carrucha y le decían, ¿dónde están tus hijos? Dinos dónde están tus hijos. No sé, habían matado y tu marido en este caso, tu marido y tus hijos. No habían podido matar ni al marido ni a sus hijos, que estaban como milicianos. No lo sé, la subían. Todavía no lo sabe, no lo sé. Y así hasta
un tiempo, no sé cuántos días fueron, cuando la subieron ya no pudo hablar, porque estaba ahogada. Cosas de esas, no sé. Yo creo porque están engañados, porque no le han contado estas cosas. No creo que jóvenes normales, que no, porque esos son de psiquiatras, jóvenes normales que sepan estas cosas y las sepan desde su familia porque también lo han escuchado, porque es que resulta ya que ni siquiera su familia le contaron cómo murió porque vamos ya por los bisnietos. Ese es el problema. Y no ha habido una permanente historia contada de la verdad.